Y hemos estado viendo, hermanos, parte por parte, porque el Señor habló sobre la oración y el Señor está mostrando no un modelo repetitivo de lo que tenemos que o como tenemos que orar, sino que nos está mostrando el cuerpo de cuál es el enfoque en nuestro corazón y cómo los hijos de Dios tienen que aprender a entrar en ese lugar secreto. Hemos estado hablando de eso. Acuérdese del lugar secreto. Hablar del lugar secreto es hablar de intimidad. Hablar del lugar secreto es el lugar que está dentro de usted. Es el lugar donde Dios espera tener una cita con usted todos los días. Y sé que no es fácil para muchos hermanos aprender a entrar a ese lugar que está dentro de su espíritu, porque hay muchas cosas que obstaculizan esa relación con el Señor. Hay muchas cosas que se están oponiendo para que nosotros no podamos estar allí, tener esos tiempos donde aprendemos a conocer el pálpito del corazón del Señor. Estar allí es sentarnos, es estar allí atentos, es Hermano Carlos, si nos escucha, se perdió el audio. Saludando a la hermana Peggy, a la hermana Jessica de Estados Unidos, qué gusto. el Padre Nuestro. Amén, ahí sí volvió. ¿Perdón? Es que se había perdido, mi hermano, el sonido. Y ¿Ya volvió? Sí, ahí sí ya, mi hermano. Bueno. Entonces decíamos que hemos visto lo que estaba relacionado con el entender que cuando yo voy a la presencia de Dios estoy entrando en la presencia de un Padre que me ama, de un Padre que desea tener comunión conmigo, de un papá que quiere mostrarme sus atributos, de un papá que quiere disfrutar conmigo en su presencia, de un Padre que quiere darse a conocer, porque todos necesitamos conocer a ese Dios, de un Padre que abre su corazón para mostrarnos cómo es su corazón y cómo Él quiere que entremos delante de Él. No entramos con miedo, no entramos con temor, porque dice que en la medida que vamos conociéndole, vamos pasando del temor al amor, porque el amor echa fuera todo temor. Y quizás nosotros en el pasado teníamos la imagen de un Dios severo, de un Dios, si vamos a decir, implacable. Tal vez teníamos la imagen de un Dios estrictamente alejado, de un Dios que tiene de pronto como en su trono, porque dice la palabra que Él se encuentra sentado en un trono de justicia, y de pronto nosotros nos vemos como por allá metidos debajo de los pies del Señor, como arrinconados, como subyugados, como esclavizados. Pero el Señor Jesús dijo, cuando vamos a Él, vayamos con la confianza con la cual tú te refieres y en la cual tú entras a hablar con un Padre. Padre es el que provee, Padre es el que protege, Padre es el que da, Padre es el que está atento a escuchar, Padre es el que está listo para llenar, Padre es el que está dispuesto a ceder, a entregar cosas que le pertenecen para que sus hijos aprendan a manejar sus asuntos, sus negocios. Ese es el Padre, ¿no? El corazón de Dios está allí y cuando vamos a ese Padre nuestro que está en los cielos, que estás en los cielos, ¿dónde están los cielos? Decíamos que los cielos no es ese lugar allá en la estratosfera, porque cuando vemos a Dios en la estratosfera lo vemos supremamente lejano. Cuando hablamos de los cielos estamos a hablar de un lugar alto, y el lugar más alto que usted tiene, mi santo hermano, es su espíritu. Y ahí en su espíritu están todas las cosas que pertenecen a lo que es celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, hablamos del santificado sea tu nombre. El hijo que se acerca a orar, el hijo que tiene esa relación con ese Dios que está dentro de él, es un hijo que está deseoso, que está anhelante de que el nombre de Dios sea santificado.
porque es ese hijo que está orando permanentemente para que todas aquellas cosas que desagradan, todas aquellas cosas que enturbian, todas aquellas cosas que obstaculizan la imagen de Dios, porque tú eres el lugar donde está Dios y el lugar donde está Dios es santo y tú te conviertes en un hombre y en una mujer santa. Tú eres un hombre apartado para Dios y tú eres una mujer apartada para Dios y todos los hombres comienzan a ver en ti ese algo especial, ese algo diferente, porque tú estás encargado y has sido comisionado por Dios para que lo reveles, para que lo muestres. Entonces no hay como tal de que yo soy cristiano nada más los fines de semana. Yo soy cristiano nada más en la reunión del hermano Wilson los días miércoles. Y yo salgo de la reunión y ya dejo de ser cristiano. Cuelgo allí mi cristianismo. O soy cristiano de los domingos. Cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, estamos hablando de una relación permanente de 24/7, 365 días. Somos unos hijos que están llamados a manifestar la presencia del Padre. Donde está un hijo de Dios, debe de comenzar a mostrarse el Padre. El Padre quiere ser conocido. El Padre, que es espíritu, quiere darse a conocer. Y cuando tú estás orando para que eso sea una realidad en tu vida. Esos son los deseos del corazón de un hijo de Dios. El deseo de un hijo de Dios está enfocado en: yo quiero, Señor, darte a conocer, mostrarte con mi vida, con mis palabras, con mis acciones, con mi forma de ser. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esta noche vamos a ver qué es esta partecita de la oración del Padre nuestro que dice: venga tu reino. Vénganos o venga a nosotros tu reino. Tu reino. Que venga tu reino. Mírense lo que el Señor estaba enseñándole a los discípulos, ¿no? Nosotros hemos estado ahí en Lucas, como el Señor le enseñaba a orar a los discípulos. Lucas 12, ¿no? 11, Lucas 11. ¿Es 11? Sí, mi hermano, 11, 1 y 2. Estamos en el versículo 2, que está hablando de la parte venga tu reino. Ya usted ahora, Cheno, está hablando santificado sea tu nombre. Y el 2, 11, 2. 11, 2. Que venga tu reino. Venga tu reino. Es un deseo que comienza a tener el Hijo de Dios. Si somos sinceros y honestos, ¿cuántas veces usted ha orado a conciencia de esa manera al Señor? ¿Ha crecido ese deseo en su corazón? El año se está acabando. Dentro de este año, ¿ha crecido más en su corazón esto que el Señor está diciendo como nosotros deberíamos de orar? ¿Ha crecido usted el deseo de que venga el reino de Dios? ¿Que se manifieste el reino de Dios? Si ha crecido ese deseo, vamos por buen camino. Porque necesitamos, en cada oración que nosotros hagamos, sean ruegos, sean súplicas, sean oraciones de peticiones, como ustedes, porque hay diversos tipos de oraciones, pero todas tienen que estar inmersas en este deseo. Hay una sanidad para alguna persona. ¿Cuál es el deseo? ¿Que la persona se sane solamente? ¿Cuántas personas nos piden que oremos por ella? No, por favor, ore por sanidad. Claro que yo puedo orar por sanidad, pero detrás de mi oración de sanidad para esa persona, ¿cuál es mi mayor deseo y mi mayor aspiración como hijo de Dios para esa persona? Que venga el reino de Dios para esa persona. La persona que está sin trabajo, la persona que tiene problemas financieros, ore por mí, hermano. Ah, bueno, sí, yo voy a orar por usted, pero ¿cuál es el deseo que hay en el corazón de un hijo de Dios? Yo no solamente que Dios quiere que le bendiga y le consiga el trabajo y listo, y se acabó.
Mi deseo como hijo de Dios y mi oración debe estar inmersa en este sentido que me dice que yo debo orar para que el reino de Dios se haga una realidad en esa persona, no que solamente Dios le dé un trabajo para arreglarle la situación en ese momento, sino que esa persona arregle su situación con Dios, que esa persona pueda entrar en relación y en comunión con Dios, porque en la medida que yo estoy orando, estoy permitiendo que las personas comiencen a participar de ese reino. El corazón de Dios está centrado justamente en la expansión de su reino. Él es un rey, pero ese es el rey que pertenece a un ámbito, el ámbito de los cielos. Cuando yo le estoy diciendo a Dios que yo quiero que venga a su reino, lo que estoy diciendo es que quiero que el ámbito de los cielos comience a tener incidencia aquí en el ámbito de la tierra. Yo quiero que comience a tener incidencia en el ámbito de la tierra. Ahora, la primera persona que debe de tener esa incidencia del reino de los cielos aquí en la tierra, ¿quién es? Le pregunto allá a la sala, ¿quién es? Nosotros mismos. Nosotros mismos, por supuesto, hermano Javier. ¿Cómo yo voy a querer que el reino se expanda por allá, pero si no se ha expandido en mí? Si el reino no sé ni de qué se trata el reino. No sé qué significa eso del reino en mi vida. El reino de los cielos descendió. ¿Cuándo descendió el reino de los cielos? A ver, hermano, vamos a enfocarnos esta noche. ¿Cuándo descendió el reino de los cielos a la tierra? Cuando descendió el Espíritu Santo. Vamos a ver. ¿Quién da más o quién da menos? Cuando vino Jesús a la tierra. ¿Por qué yo puedo decir eso? Sammy. Por el versículo que dice, arrepentidos porque se ha acercado el reino de los cielos. Exactamente, mi querida hermana Sammy de Pereira. El reino de los cielos, alguna vez estuve hablando con ustedes eso, el reino de los cielos estaba aquí en la tierra. Había una relación entre el reino de los cielos y la tierra, porque Dios ama, vuelvo y lo digo, Dios ama la relación del cielo con la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces esa relación de cielo y tierra es una relación que el Señor, eso no se va a acabar. Hasta por allá la Biblia dice que en el futuro, después de que todas estas cosas pasen, dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa relación cielo y tierra se mantendrá. Allá en el huerto había una relación de los cielos y la tierra. En el huerto del Edén se encontraba esa relación y el hombre era la criatura encargada de manifestar esa realidad, porque el hombre es cielo, pero el hombre también es tierra. Usted es cielo y tierra. En usted coexisten esas dos realidades, los cielos y la tierra. Pero cuando el hombre pecó, la realidad de los cielos, el reino de los cielos se fue. El reino de los cielos se fue de la tierra y quedó solamente la tierra y el reino de los cielos, o sea, la tierra quedó abajo y el reino de los cielos quedó arriba como una realidad. Y a través de la historia del progreso del hombre y de la civilización y de la historia de Dios, pues Dios comenzó a mostrar que Él quería que el reino volviera otra vez a la tierra. ¿Y cuando volvió el reino de los cielos a unirse con la tierra? Cuando Dios mandó a su Hijo de los cielos, lo mandó a la tierra. Y en ese hombre que se llama Jesús estaba la relación del cielo y la tierra. ¿Quién trajo la realidad de los cielos otra vez aquí a la tierra? Pues el Señor Jesús. Y la predicación del Señor Jesús comenzó así, ¿no? ¿Cómo comenzó la predicación? Como dijo Sammy. Él comenzó arrepentidos y arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué estaba diciendo él que el reino de los cielos se ha acercado? A ver, hermanos, meditemos. ¿Quién dice en la sala algo? ¿Por qué él dijo que el reino de los cielos se había acercado? Porque
No, tranquila, Sammy, hágale. Porque el que ve al hijo ve al padre. No sé. ¿Ya? ¿Quién da más? La hermana Luz Estela, bien pues. Buenas noches, amados hermanos, porque Cristo es el rey del reino y Ah, él trajo el reino. ¿cómo le parece eso que nos muestra la realidad de las escrituras? Cristo es el rey, pero Cristo es el reino. ¿Cómo así? Porque el reino de Dios estaba contenido en Cristo. Todo lo que Dios quiere de su reino, todo lo que Dios desea de su reino está contenido en su Hijo. Y Él es el reino y Él es el rey. ¿Lo podemos entender, hermanos? Amén. Él vino a la tierra y Él acercó otra vez el reino de los cielos, lo trajo aquí a la tierra y comenzó a colocar todas las bases y los fundamentos y las realidades del reino de los cielos, mostrando y revelándole al hombre que es posible que un hombre pueda vivir en la realidad y el propósito que Dios quería, que el hombre fuera la expresión del cielo y la tierra, del cielo sobre la tierra, y que ese es el propósito de Dios. Y Cristo como hombre mostró esa realidad funcionando, o sea que eso es posible. Y ya así como dijo el hermano Javier, todos los elementos de Cristo fueron reunidas en su espíritu, el espíritu de Cristo, y allí justamente en Pentecostés se abrió la posibilidad de que todos los hombres tuvieran la misma realidad de Cristo. A ver, la hermana Sami, ¿pregunta o es respuesta? Pregunta que hace rato no pregunto. No lo tengo tan claro. O sea, que el reino ya lo tenemos en el espíritu. O sea, cuando el espíritu mora en las personas, el reino también está ahí en el espíritu. Porque yo veo el espíritu, veo el reino como lo venidero. Sí, rotundamente sí. El reino de los cielos ya está dentro de tu espíritu. Es una realidad. El reino de Dios está dentro de ti porque ahí está el espíritu de Dios. Ahí está Dios y está su Hijo. Están dentro de ti. Y el reino de los cielos se ha establecido en tu vida, en tu espíritu. Ahora el reino de los cielos que tiene que comenzar a tomar expansión desde el espíritu, comenzarse a expandir en tu vida, mi hermana Sami. Sí, hermano, al alma, ¿cierto? Pero sí, señora. El reino venidero es, o sea, ahí me confundo porque yo veo el reino como ya después lo que va a ser el gobierno de Dios. Entonces, lo que se vaya a dar en el reino venidero es lo que se ha estado dando en tu vida ahora. Lo que va a haber el reino venidero y la expresión de ese reino venidero, pero nada que no hayamos logrado aquí, podremos tenerlo allá. Por ahí estaba el hermano Harold levantando la mano. Sí, hermano, quiero decir es que cuando nosotros le recibimos a él, lo recibimos completico, procesadito, ya está en nosotros, en nuestro espíritu. Y como dice usted, hermano, ya es cuestión de nosotros hacerlo expandir, llevarlo, crecerlo. Amén. El reino de los cielos, le preguntan unos fariseos a Jesús, siempre ellos tratando de corchar al Señor Jesús. Bueno, tú hablas del reino. A ver, ¿dónde está el reino? Y el Señor les dijo, algunos dirán, helo aquí, helo allá, pero el reino está en medio de ustedes. El reino está en medio de ustedes. Ellos estaban esperando la manifestación física de ese reino. Ellos estaban esperando que Jesús se manifestara entonces cual rey David, como un hombre de guerra que estaba dispuesto a liberar al pueblo de Israel de su opresor. En ese entonces era el Imperio Romano. Y entonces ellos estaban esperando que viniera una revuelta entonces, si él era el Mesías, y con poder de hombre del linaje de David, colocara y libertara
al pueblo de Israel y lo pusiera por cabeza de las naciones. Eso era lo que ellos estaban esperando. Y el Señor les estaba diciendo, bueno, el Señor les estaba mostrando, el reino de Dios está en medio de ustedes y ustedes no lo ven. Y entonces Pilato le llevan al Señor ya listo para la crucifixión. Pilato tenía el poder imperial de darle la absolución y soltar a Jesús. Y él le preguntó eso a Jesús, ¿no? Dicen que tú eres rey. Y el Señor le dijo, sí, bien dices, yo soy rey, pero yo no soy rey de este mundo porque mi reino no es de este mundo. Bendito sea el Señor, porque el reino de Dios ya ha sido implantado dentro de nosotros. Y tenemos en este momento la realidad del reino de Dios para desarrollarse en nuestra vida. Comience a orar así. Que el reino de los cielos venga, Señor. Que el reino de los cielos se comience a hacer una realidad en mi vida. El corazón de Dios está centrado en expandir su reino porque en cada generación Dios ha estado expandiendo su reino. ¿Qué quiere decir eso? Él es un rey, como todo rey, que quiere que sus dominios, cuando hablamos de reino estamos hablando de dominios, estamos hablando de gobierno. Él quiere que su gobierno se extienda. ¿Qué pasa en cada generación cuando el reino de los cielos avanza? ¿Qué creen ustedes que pasa? Cada que el reino de los cielos está avanzando, ¿qué es el reino de los cielos? ¿En qué consiste el reino de los cielos? Comida, bebida. ¿Qué consiste el reino de los cielos? La hermana Estela, bien pueda. Es justicia, paz y gozo en el espíritu. Amén, hermana Luz Estela, eso lo dijo Pablo. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el espíritu. Y si el reino de los cielos llega a una persona, eso es lo que esa persona tiene que comenzar a experimentar. ¿Y qué cree usted que pasaría en una comunidad donde más personas experimenten que el reino de los cielos ha llegado? ¿Sabe qué va a comenzar allí a ver en esas personas? Primero, justicia, paz y gozo. ¿Acaso Dios no quiere que la tierra llegue a esa realidad? ¿Acaso el Señor no está esperando que donde haya un hijo de Dios, el reino de los cielos se establezca y comience a operar? El corazón de Dios late porque el reino de los cielos se siga expandiendo. Y entonces dice el Señor que antes de su venida, una de las señales de la venida del Señor, quizá una de las señales más importantes que la iglesia ha ignorado. ¿Cuál es la señal? Una de las señales más importantes que habla el Señor ahí en Mateo 24, cuando los discípulos le están preguntando sobre las señales de su venida, cuándo sucederán estas cosas, qué pasará. ¿Sabe cuál es una de las señales bien importantes que muchos de los hermanos no logran asimilar? ¿Cuál es esa, hermanos? Está en Mateo. Que seamos engañados. Que seamos engañados. Una de esas puede ser el arrebatamiento, hermano. El 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amén, hermano Wilson. ¿Sabe cuál es la importancia de lo que estamos hablando esta noche? Que dice que va a ser predicado el evangelio del reino. Hasta ahora la iglesia se ha enfocado en el evangelio de la salvación. Pero estamos hablando de algo más allá que es el evangelio del reino. Y voy a tratar de explicar un poco esto. Porque el evangelio del reino, poco se ha hablado del reino y poco se ha hablado de esa parte del evangelio. El evangelio tiene dos caras como tiene una moneda. Una parte tiene que ver con lo que recibimos por gracia y otra parte tiene que ver con el reino.
Y cuando estamos hablando de reino, estamos hablando de madurez en los hijos de Dios. ¿Cómo le parece, hermano? Esta noche yo quiero que te sintonices. Esta noche quiero que tú estés atento. Porque la mayoría de las iglesias se predica generalmente domingo a domingo es sobre la salvación. Y eso está bien, porque tiene que predicarse que Cristo viene a ser nuestro Salvador. Pero cuando hablamos del reino, estamos hablando ya no solamente de la salvación es el inicio. Si ustedes se prestan mucha atención, el Señor Jesucristo, la predicación del Señor Jesucristo no estaba centrada en la salvación. Él habló de la salvación, yo he venido a salvar lo que se había perdido. Pero si usted es muy atento, se da cuenta que la mayoría de lo que el Señor estuvo hablando fue acerca de qué, hermanos, el reino. ¿Sí se había dado cuenta usted de eso? ¿Le había prestado atención, hermanos? ¿Las parábolas de qué son? ¿De la salvación o de qué? Del reino. Él dijo, las palabras, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creen el evangelio. Una de sus primeras palabras cuando inició su ministerio. El Señor se la pasó hablando todo el tiempo del reino. Habló de la salvación, pero hablamos, todas las parábolas que él daba explicación, él explicaba era el reino. ¿Cómo le parece a usted? Si usted se da cuenta, quiero llevarlo a Hechos capítulo 1. Y alguien que me lea, por favor, del versículo 1 hasta el 3, y se va a dar cuenta de una cosa. Durante la vida ministerial del Señor Jesús, los 3 años y medio de su ministerio, él estuvo hablando todo el tiempo del reino, el reino, el reino, el reino de los cielos, estuvo hablando de las parábolas del reino, estuvo hablando de cómo eran esas manifestaciones del reino. Claro que los judíos estaban esperando, proféticamente ellos estaban esperando ese reino. Y el reino estaba en medio de ellos y estaba ocurriendo en medio de ellos, pero ellos no lo vieron, no lo vieron. Y por si fuera poco, Lucas nos registra en Hechos algo muy interesante. Préstele atención. Léame a alguien, por favor, ahí de Hechos 1 al versículo 3. A ver, Sammy. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Uy, wow. ¿Qué notan ustedes, hermano? No fueron suficientes las enseñanzas en la vida del Señor Jesús sobre el reino, sino que Él murió, resucitó y ya en ese cuerpo resucitado, ¿cuál era el tema del Señor Jesús? El reino. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días después del Señor, de la muerte, 40 días de estar resucitado, y el tema de él, ¿cuál era? El reino. El reino. Y nosotros, se nos ha olvidado el tema del reino. Quizá a nosotros se nos ha olvidado el tema del reino porque en el tipo de civilización que vivimos, esto de los reinos ya no son para la vida del ser humano, no representan mucho, no hay algo muy gráfico, porque los países en este momento están dominados por las democracias. Las repúblicas democráticas
generalmente nos hablan de 3 poderes, de 3 cabezas. Poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Son 3 cabezas. Es lo que está dominando la civilización actualmente en la mayoría de los países. Pero cuando hablamos de reino no estamos hablando ni de 3, ni de 7, ni de 10 cabezas. Estamos hablando de una sola cabeza. No hay más. Donde están todos los poderes. Y esa cabeza es una. Y esa cabeza es el Señor Jesús, que es el Rey del reino de los cielos, que ha descendido para mostrarnos a nosotros quién es el que verdaderamente gobierna. Amén. Amén, amén. El Hijo se complace, hermanos, el Hijo se complace en hablar del reino y por eso la vida de Jesús estaba enfocada en hablar del reino. Y uno diría, pero ese mensaje entonces ya es desactualizado porque no tenemos reino. No, mi hermano, tenemos que descubrir ese mensaje del reino. Tenemos que darnos cuenta por qué es importante el mensaje del reino. Porque cuando hablamos de reino, vuelvo y le digo, estoy hablando de madurez. Madurez. Hay una pregunta para todos los hermanos allí que no quiero que me la conteste, sino que para que usted solamente la medite. ¿Qué tanto entiende usted acerca del reino? ¿Qué tanto entiende usted acerca de la operatividad del reino de los cielos? ¿Qué tanto entiende usted acerca del funcionamiento del reino? No me responda. Solamente quédese meditando. Esta noción de reino debe ser cada vez más clara para nosotros, porque si vamos a estar orando, venga tu reino, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es, en qué nos encontramos unidos con Dios? ¿Sabemos de qué estamos orando? ¿Sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos del reino? El pueblo de Dios tampoco sabía ni tenía una noción de reino. Acuérdense que ellos fueron llevados a Egipto y ellos vieron los reinos, ¿no? Egipto era un reino en el tiempo que ellos fueron llevados a Egipto y ellos no entendían, veían cómo funcionaba eso, pero lo que ellos menos se imaginaban es que Dios quería hacer de ellos una nación y que esa nación entrara también en propiedad de lo que era el reino. Entonces ellos fueron a Egipto y allí estuvieron más de 400 años y durante esos 400 años Egipto estuvo ejerciendo el control en la vida de ellos. Yo quiero que usted vaya a Éxodo 15, 18. ¿Por qué es importante ese Éxodo 15, 18? Yo quisiera que me leyera el 17 también. Porque mientras ellos estaban allá en Egipto, Dios comenzó sí darles a ellos unas pinceladas de algo que ellos tenían que darse cuenta. A ver, leamos Éxodo 15, 18. 17 y 18. Bueno, yo lo leo. Dice, tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre, jamás. Amén. ¿Qué les llama a ustedes la atención de ese pasaje, hermanos? Esto era una voz profética. Esto era algo profético. Ellos estaban sometidos, ellos estaban en Egipto. Pero lo que el Señor les estaba diciendo es, ustedes un día van a ser plantados, van a ser establecidos y van a tener que, como un pueblo, como una nación, entender
que ustedes están bajo el gobierno. ¿De quién están? ¿Bajo el gobierno de quién están? ¿Qué es lo que está diciendo ahí el Señor? ¿Sí lo leyeron, hermanos? El Señor, sí, de Yahvé, de Dios de los ejércitos. ¿Lo dice el versículo 18 o no lo dice? ¿Qué dice? En esta versión dice, el Señor reinará para siempre, jamás. El Señor. ¿Quién es el que va a reinar? El Señor. ¿Sí estamos de acuerdo? Amén. Amén. Él Amén. quería establecer una nación, eso ha estado en el corazón de Dios. Él ha querido establecer una nación donde Él es el rey, donde Él es el que gobernará por siempre, jamás, dice. ¿Cómo les parece a ustedes? Mientras todos los pueblos han tenido reyes humanos, Dios quería que su pueblo fuera, eso está en el corazón de Dios, que su pueblo estuviera un gobierno donde Él fuera el rey, el Señor, y eso su pueblo tenía que mostrárselo a las demás naciones, ese modelo. Hermano Harold. Sí, hermano, gracias. Es que como dándole más forma o como que orientándonos un poquito más, digamos que no es un reino material visible al hombre, sino que es un reino constituido de la vida divina, ¿verdad? Perdón, Sí, sí, es la extensión de Cristo mismo en la vida nuestra, hermano. Lo interpreto así, ¿no? lo está interpretando bien, hermano. Estamos hablando, obviamente, en el sentido espiritual. Allá con Israel, que era la sombra, el antiguo Israel estaba constituido en el antiguo pacto como una sombra para los bienes venideros. A nosotros nos ha alcanzado la realidad de las sombras. Y entonces lo que Dios estaba mostrando era que ese pueblo tenía que mostrar primero cómo era que una nación tenía que ser regida por Dios, si ellos tenían que caminar al mandato de Dios. ¿Estamos, hermanos? Amén. Amén. Amén, amén, hermano. Por eso El amén. Dios comenzó a encaminar a su pueblo a experiencias para que su pueblo pudiera conocerlo a Él. Todo lo que el pueblo de Dios vivió cuando el Señor lo sacó de Egipto, el pueblo de Dios salió y todo ese entrenamiento que ellos estuvieron en el desierto, todos esos pasos que ellos vivieron en el desierto tenían como objetivo que Dios comenzara a revelarse y a mostrarse a ellos para que ellos lo conocieran, para cuando entraran a la tierra prometida, ya ellos tuvieran claro que eran una nación que estaba gobernada por Dios. ¿Qué pasó con la nación de Israel? ¿Qué piensan ustedes que pasó? ¿Pudo demostrar eso? No, No lo demostraron nunca, ¿no? no, hermano, no. Un pueblo muy rebelde. Ah, un pueblo muy rebelde. Entonces, ahora en este nuevo pacto, ¿quién está encargado de demostrar eso? ¿Ha cambiado el corazón de Dios? ¿O el corazón de Dios sigue en lo mismo? Amén. No Sigue lo mismo. cambia. Sí, hermano, no cambia. ¿Dónde está centrado entonces el corazón de Dios para que se exprese esa realidad que Él quiere mostrar en todos los pueblos de la tierra? Hoy en su iglesia, mi hermano, En el Hijo. Claro. En la vida de todo creyente, todo aquel que lleva el reino en su interior es él. Él lo que quiere es formar un dominio con sus creyentes, donde él es el que va a gobernar nuestra vida, ¿verdad, hermano? Sí, Señor. En la iglesia es el lugar donde Dios está mostrándole a todos los pueblos cómo es eso de ser una nación gobernada por un rey. ¿Quién es el rey? Cristo es el rey. Cristo es la cabeza de este cuerpo.
Y si todos aprendemos a entrar en esa comunión y en esa relación con nuestra cabeza, pues estaremos mostrándoles a todas las naciones que en la iglesia hay un rey que es Cristo y que Cristo está gobernando a toda su iglesia, a todo su pueblo. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Amén. Amén, amén. Muy hermoso, mi hermano, porque en realidad es de la manera que Dios tiene todavía su deseo de que dentro de los hombres pueda ser expresada su gloria, la gloria de Dios a través de los hombres, gobernando en la vida de nosotros y mostrando ese amor tan grande que tiene por cada uno de nosotros y nosotros expresándolo, amándonos nosotros como iglesia, los unos a los otros. Amén, hermano Wilson. La mayoría de los creyentes... Hermano Carlos, hermano Aldemar. Entonces, hermano Carlos, lo que yo tengo entendido, nos quiere decir usted es que el reino de Dios opera bajo principios divinos. Sí, señor, totalmente bajo principios divinos. Amén. Totalmente. Estoy entendiendo, hermano. Entonces, mis amados hermanos, la mayoría de los creyentes solemos venir al Señor solo por la salvación y no avanzamos hacia la experiencia del reino, porque el reino es una experiencia, la vida del reino es una experiencia. Para que nosotros podamos avanzar hacia la experiencia del reino, tenemos que comenzar a tener una relación íntima y profunda con nuestro Señor, porque el reino es una relación íntima que nos permite tener una relación de plenitud con nuestro Señor. Y en la medida que nosotros vamos caminando en la vida cristiana, en la vida del Señor, tenemos que irnos dando cuenta que nuestra relación íntima es la que determina la manifestación del reino de Dios en nuestra vida. Voy a decírtelo de esta manera: si no hay madurez en los hijos de Dios, no hay expresión del reino de los cielos. ¿Cómo les parece a ustedes? Muy bien, dice el hermano Aldemar, claro. ¿Lo puede repetir, mi hermano? Me da el favor, y un poquito más duro. En la medida que vamos avanzando y vamos creciendo espiritualmente, nosotros vamos a ir entendiendo que tenemos que, en esa relación íntima que vamos creciendo con el Señor, porque nos estamos metiendo en una relación con Él cada vez más profunda, en esa medida que vamos entrando en los procesos de madurez, es que comenzamos a expresar al reino de Dios en nuestra vida. Porque es la manera como ya Cristo no solamente es nuestro Salvador, sino que es nuestro Señor. Y estamos completamente inmersos en el señorío de Cristo. Y en ese señorío de Cristo es que nosotros podemos reflejar esa realidad del Hijo de Dios en nuestra vida. Si no hay madurez, no hay expresión del reino. A ver, mis hermanos. Hermanos, ha hablado varias veces de la palabra madurez. Sí, señor. Esto nos está como queriendo decir algo. La iglesia se compone de hermanos inmaduros y hermanos maduros. Sí, señor. Puedo ver eso entonces, y qué bueno poder explicársele a los hermanos, porque hay varios nuevos que están empezando su vida, y cómo es un hermano maduro y cómo sería un hermano que no es maduro. Oh, es una buena pregunta. Cuando usted viene al Señor y usted nace de nuevo, cuando usted está comenzando su vida en el Señor, usted es un bebé espiritual. ¿Usted ha escuchado la palabra nacimiento, nuevo nacimiento? Amén. ¿Sí la ha escuchado o no la ha escuchado? Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y cuando hablamos de Juan capítulo 3, estamos hablando acerca del nuevo nacimiento. Y un nuevo nacimiento consiste en un bebé. Y ese bebé no se tiene que quedar bebé.
ese bebé tiene que pasar, o ese bebé, estoy hablando espiritualmente, tiene que pasar por las etapas de crecimiento y desarrollo como las que se presentan en la vida natural de un ser humano, en la vida biológica. Entonces, podríamos decir que hay una infancia espiritual, hay unos niños espirituales, hay bebés, hay niños, hay adolescencia espiritual, vamos a decirlo si lo pudiéramos llamar así, hay juventud espiritual, hay adultez espiritual y hay ancianidad espiritual. Ahora, quiero decirle que no necesariamente, como lo he dicho tantas veces, el anciano espiritual es porque lleva 20 años en el Evangelio. Usted puede llevar 20 años en el Evangelio, pero si usted no ha avanzado en ese camino a la madurez, usted todavía es un niño espiritual. De pronto usted creció espiritualmente un año y repitió ese año 19 veces y lo lleva repitiendo 19 veces. Es un niño espiritual y no ha avanzado hacia la madurez espiritual. Quiero decirle una gran verdad. La mayoría de la iglesia está llena de niños espirituales. Quiero decirle una cosa. La mayoría de la iglesia está llena de siervos de Dios que son niños de espirituales guiando a niños. Muy cierto. Y eso es un problema de verdad de crecimiento. Dice que desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Cuando no hay un crecimiento y no se llega a una madurez, eso genera problemas donde el reino no se está expresando. Ese reino de Dios se impide que se exprese por esa inmadurez de algunos, como dice, debiendo ustedes ser maestros, soy niños, dice en la carta de los Hebreos. El hermano levantó la mano, hermano Harold. Sí, sí, hermano. Por eso es tan importante estas enseñanzas. Mastiquémosla bien, absorbámosla bien, porque nosotros podemos matar espiritualmente a un bebé o nos pueden matar espiritualmente también a nosotros. Entonces, si no estamos bien cimentados en la palabra, como dice el hermano Carlos, pues bueno, hombre, vamos a cometer muchos errores y vamos a conducir la gente al abismo y hay que tener mucho cuidado con eso porque esas vidas o esas almas nos las demandará el Señor. Ok. En la casa del Señor hay muchas edades espirituales. Como yo les decía, puede haber una persona que no sea vieja de edad, pero en el Señor puede ser una persona que conoce los caminos de Dios. Si es un hombre de que tiene experiencia en los caminos del Señor y tiene vida de Dios, y puede ser un anciano en determinado momento. Por eso le digo, no son los años en el Evangelio los que determinan la niñez espiritual. ¿Cómo yo puedo saber eso? Hay cristianos que llevan 15 años y usted los oye y son los mismos con las mismas. A ver, el hermano Javier Sepúlveda. No, hermano Carlos, es que le iba a decir eso, que es que eso de la madurez espiritual se nota en la persona. O pues yo lo he notado en personas muy jóvenes que son muy maduras espiritualmente y personas mayores que uno dice, pues, o sea, lo que se dice, en las mismas con las mismas a pesar de tantos años. Amén, hermano. A ver, la hermana Jessica, un saludo especial, hermana, que hace rato no la veíamos por aquí. Buenas noches, Dios me les bendiga. ¿Cómo están todos? Muy bien. Muy bien, mi hermana Jessica, qué gusto tenerla. Súper, qué bendición conectarme por aquí con ustedes. La verdad que me es imposible, pero pues me hago como sea, me conecté hoy para poder estar con ustedes hoy, escuchando la palabra del Señor y bueno, cada día absorbiendo más de su palabra, edificándonos en ella. Y Amén. bueno, lo que quería pues aportar es que Dios mandó, el Señor Jesucristo vino a traer a la tierra una cultura de reino, una cultura diferente, porque antes era la ley mosaica, la ley de Abraham, que siempre decían que es la ley de ellos para establecerla en la tierra, pero la gente se aplicaba esa ley, era para hacer cumplir la palabra que supuestamente estaba escrita, ¿no? Pero Jesús vino a traer libertad a los cautivos, vino a traer rompimiento a los corazones, vino a hacernos entender que
no era con egoísmo, no era como la gente pensaba, como la mujer adúltera, apedrélan y ya, mientras que ustedes están acusando a ella, entonces levanten la mano, ¿quién de ustedes es libre de pecado? ¿Cierto? Y en ese tiempo hay mucha gente, muchos predicadores así, con lo que estamos hablando ahorita, están acusando al otro y ellos están peores que el otro. Entonces, estamos viendo todas esas cosas. Sin embargo, el Señor nos da la libertad de que podamos prosperar en sus caminos, de no tirar la toalla, de que tenemos, el reino de Dios sufre violencia, dice la palabra, pero solamente los violentos arrebatarán. Entonces, esa violencia que Dios coloca en nuestro corazón es la perseverancia, el seguir prosperando, el seguir orando, el seguir clamando a pesar de las circunstancias tan duras que se levantan a veces. Porque es que el reino de Dios no es cualquier cosa. El reino de Dios es duro, es doloroso, ¿sí? Y Él nos vino a enseñar en ese tiempo que Él pasó por un dolor fuerte, que Él vino a hacernos saber de que Él vino con ese dolor, con sus cicatrices, y que pudo pasar la prueba, que nosotros también podemos pasar las pruebas, que también podemos pasar circunstancias difíciles y que podemos prosperar en esos caminos que Él quiere que prosperemos, que no nos quedemos allí, que no nos quedemos, como dicen allí, como niños, como pequeños, sino que nos quedemos como con la sabiduría que viene de lo alto, con una sabiduría especial y no con la sabiduría del mundo o como el mundo piensa, porque el mundo piensa muchas cosas. Estamos en ese mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Somos diferentes, por eso en este mes de Navidad, pues no quiero aportar a cada uno, ¿cierto? Pues, ¿cierto? Muchos hermanos y los que están empezando, perdón, de que en este mes hay muchas influencias que se ven y que quieren influenciar para que las personas pierdan la cultura del reino, que pierdan esa cultura que Dios ya implantó, porque es que Dios nos mandó a nosotros a tener libertad, a dar un testimonio, ¿cierto? Y por ello mucha gente dice, mire, ese es cristiano y mire, pero eso es que yo no me vuelvo cristiano, porque esa es la excusa del enemigo en la boca de las personas. Entonces, pues en este mes, el enemigo tienta mucho a muchas personas a hacer cosas que no le agradan a Dios. Por eso hay que mantener la cultura del reino. La cultura de Dios es el gozo, la paz, la sabiduría que viene de lo alto. No decir, no, voy a tomar unas vacaciones y ya ahora en enero vuelvo y me compongo. No, porque es que el católico hace así, peco y rezo y empato. Pero Dios nos mandó a nosotros a estar firmes, a permanecer, a no dejarnos desviar, a no dejarnos llevar por cualquier doctrina o por cualquier persona o por cualquier, de pronto, cultura que tengamos pues en el mundo, ¿no? En ese tiempo la cultura que hay, que la Navidad, que esto, de pronto del beber, de emborracharse, muchas cosas. Por lo menos Dios a cada uno, con cada uno trata diferente y nos dice esto sí y esto no, ¿cierto? Entonces, pues ahí quería compartir ese pedacito de porcioncita de palabra y aportar lo que pues, pensaba yo. Amén, Sí. hermana Jessica. Amén. Gracias. Gracias, hermana Jessica. Gracias Amén, hermano. por ese aporte y esa amonestación también, porque somos ciudadanos de un reino. Y siendo ciudadanos de un reino, es un reino que nos invita a que nosotros avancemos en ese viaje hacia esa madurez, como yo les decía, porque estamos inmersos en este momento en una cultura en la iglesia donde el mundo se ha metido completamente en la iglesia, y una de las cosas que marca justamente la madurez en los hijos de Dios es que ellos pueden establecer claramente una diferenciación entre lo que es de abajo y lo que es de arriba. Porque las cosas de arriba, cuando Pablo habla de poner vuestra mira en las cosas de arriba, pues ¿qué son las cosas de arriba? Pues son las cosas que pertenecen al reino de Dios. Y decimos que el reino de Dios está arriba y las cosas de arriba son las que comienzan a ser una prioridad para nuestra vida. Entonces, de pronto usted en esta caminata espiritual, en su avance hacia el Señor, dice, uy, hermano, pero ¿qué es lo que está queriendo decir a usted? No, ahora en diciembre también nosotros nos tenemos que divertir y todo eso. Bueno, pero es que diversión
en el Señor es muy diferente a diversión, a lo que implica o como el mundo ve la diversión. ¿Me hago entender? Entonces, sabemos que este es un tiempo justamente muy peligroso para los hijos de Dios, porque los hijos de Dios comienzan a ser envueltos en muchas circunstancias que hacen que pierdan su ritmo de lo que ellos vienen caminando, de lo que ellos vienen avanzando, sus tiempos de oración, su tiempo de estar en la presencia del Señor, su tiempo de estar en la palabra, su tiempo de meditación, porque está todo el mundo como está metido en tanta cosa, ya no hay como tiempo, y muchas cosas pasan a los hijos de Dios en esta época cuando están inmersos, y tenemos que pedirle al Señor que nos permita despabilarnos. Las cosas de arriba son las cosas que pertenecen al reino de Dios. Nosotros sabemos que todas las cosas de arriba están en el Hijo de Dios. Él es el reino y el rey de ese reino. Eso lo estamos aclarando, ¿no? Y estamos diciendo eso. Yo los quiero invitar a ustedes justamente ahí a Juan capítulo 3, que el hermano Wilson estaba hablando ahora de la conversación de Jesús con Nicodemo, donde nos habla un poquitito más. Vamos a llevar este pasaje un poquito más alto. Vamos a elevarlo un poquito en el entendimiento espiritual, porque cuando usted lo ve solamente desde el plano literal, usted como que se pierde y no entiende qué es lo que está diciendo el Señor realmente a Nicodemo. Avancemos entonces ahí, hermano. Vamos a leerlo del capítulo 3, del versículo 1 al 6. ¿Vamos? Que me lo lea un hermano, por favor. Francisco lo quiere leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El 4, sigue 4 hasta el 6. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El 6. Lo que es nacido. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Amén. Hasta ahí está bien. Esta es una conversación que tuvo Jesús no con cualquier hombre. Esta conversación la tuvo Jesús con un hombre que se supone que entendía muy bien las cosas de Dios. ¿Y Sí. por qué se supone que entendía muy bien las cosas de Dios? Puesto que era un fariseo. O sea, era un hombre de lo más elevado que se tenía en el pueblo de Israel, que se pensaba y se creía que los fariseos eran practicantes de todas las demandas de Dios, eran perfectos en su caminar con Dios, según como se interpretaba en ese momento. Eran los religiosos. Los fariseos eran los religiosos que conocían las escrituras o la Torá más que usted y que yo y que cualquiera. Y se supone que este maestro va a visitar a Jesús de noche. Eso lo dice, ¿no? ¿Y por qué sería que él fue de noche? Ahora, hoy en día hablar de que te voy a visitar de noche, pues eso no es... Ah, qué bueno, me vino a visitar de noche, porque usted, la ciudad, las calles, todo está iluminado. Pero en aquella época salir de noche era supremamente riesgoso, dado que no había alumbrado público. La gente casi que salía de noche y se
exponía a las fieras o se exponía a los ladrones. Ahora, si este maestro fue de noche a Jesús, era porque él de verdad tenía una necesidad, pero no quería ser visto ni identificado, que lo vieran con ese maestro raro. Pero fíjese que Nicodemo comienza a hacer unas aseveraciones de lo que él había visto a Jesús, él había visto los milagros de Jesús, y él dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, o sea, que has venido de arriba, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Por lo menos Nicodemo podía reconocer que en un hombre de Dios, habían unas manifestaciones claras que no podían ser, no podía dudarse de esas manifestaciones, dudar que no estuviera Dios con él, dado los milagros que hacía el Señor Jesús. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor le estaba dando una gran verdad a Jesús. Nicodemo era conocedor del reino de Dios. Los judíos estaban esperando el reino de Dios y ellos querían ver ese reino. Pero Jesús, que era el reino, estaba frente a él y él no lo podía ver. ¿Y por qué no lo podía ver? Porque Nicodemo no había nacido de nuevo. Entonces, como no había nacido de nuevo, no podía ver que él estaba frente al reino y estaba frente al rey de ese reino. Él catalogaba que sí, Jesús era como un gran profeta, pero no estaba reconociendo la identidad del Hijo de Dios. Y si usted no ha nacido de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Pero hay algo que quiero que note. Cuando usted nace de nuevo, entonces, ¿qué comienza a ver? ¿Qué comienza a ver cuando usted nace de nuevo? El pecado que hay en uno. Bueno, comienza a ver el pecado, pero cuando usted nace de nuevo, pues lo que comienza a ver es el reino de Dios, el funcionamiento del reino de Dios. Usted comienza como un niño, como un bebé, y aunque usted es un bebé espiritual, es como cuando un bebé nace, ¿no? El bebé está en la clínica. Suponga que la mamá nació pues en la clínica y lo traen a la casa, al bebé. El bebé todavía no sabe qué significa estar en casa. Él apenas está aprendiendo. Y él comienza a ver, ¿no? A los rostros, las cosas, el cuarto, todo. Y pueda que ese niño apenas está comenzando a ver las cosas, pero te pregunto, ¿ese niño que está comenzando a ver las cosas ya tiene en propiedad las cosas? ¿Ya puede disfrutar en propiedad de las cosas? No. ¿Y por qué no? Porque apenas él ha comenzado a ver las cosas. Supóngase que en esa casa vive una familia con un padre que tiene una gran empresa, que tiene propiedades, que tiene muchas riquezas, digamos. Ese niño nace en esa casa y ese niño no sabe todavía que todo lo que hay en esa casa es de él. Y así son los hijos de Dios. Los hijos de Dios nacemos y comenzamos apenas a vislumbrar las cosas, de las cosas que nos pertenecen. Comenzamos a ver y a tratar de entender, bueno, ¿y esto aquí cómo es? ¿Y esto acá cómo es? El padre que llevó a ese niño a la casa y su madre lo llevan a la casa y él en la medida que va creciendo, el niño va comenzando a entender algo muy importante. ¿Qué es lo que comienza a entender ese niño en la casa de su papá y su mamá? ¿Sabe qué comienza a entender? Que las cosas de su papá y de su mamá un día serán suyas, porque él tiene una herencia y esa herencia le pertenece a él. Te hago la pregunta, el papá tiene un carro, una camioneta, un día va a ser de ese niño. Él ve la camioneta, él ve que está allí, él ve muchas cosas, él ve que su papá tiene una empresa, él ve que su papá tiene propiedades, tiene fincas, tiene muchas cosas. Si tú eres el padre de ese niño, tú le entregarías las llaves de la camioneta para que
Estamos hablando de un niño, quizás de unos 7, 8 años. ¿Le entrega la camioneta para que se vaya a dar una vuelta? Nunca. ¿Por qué, hermano Adelmo? No. Porque no está preparado para asumir esos compromisos. Ya. Usted tiene que estar adulto. Llevaría el papá al niño a la empresa y le diría, bueno, hijo, aquí te entrego la empresa, encárgate tú de ella. De ahora en adelante, estos 120 empleados, manéjelos usted. ¿Haría eso el papá? Menos. Tampoco. ¿Por qué? Para nada. Porque no está capacitado para manejar esas situaciones. ¿Es un qué? Es un niño. Porque un niño todavía no tiene la madurez. Un bebé. A un adolescente, tampoco. Tampoco. ¿Qué se requiere para que el padre le dé al hijo su herencia? Conocimiento y madurez. Responsabilidad. ¿Qué se requiere, hermano? ¿Qué se requiere? Madurez. Por lo menos legalmente, ¿qué se requiere? Mayoría 18 de edad, años. ¿no? Mayoría de edad. Hijo, para la herencia. Que es más o menos la edad donde se puede decir que tiene las capacidades y la responsabilidad de asumir lo que se le va a entregar. Claro, pero yo sé que muchos padres no harían eso porque aunque el hijo tiene legalmente la autoridad, todavía sabe el papá que no puede entregarle eso al hijo porque lo va a acabar. No está capacitado. Tiene que esperar a que el hijo comience a tener experiencia. ¿Y esto qué quiere decir con nosotros? ¿Cuántos años llevamos en la vida del Señor? Y quiero decirle algo. ¿Sabe qué quiere el Señor? Que usted se quede un niño espiritual y que todo el día esté dependiendo y todos los años esté dependiendo de otros hermanos y que el hermano mayor y que esté siempre dependiendo y que oren por mí todo el tiempo y solamente, ¿usted cree que de eso se trata la vida en el Señor? ¿O usted cree que la vida del Señor se trata que usted todo el tiempo le esté diciendo al Señor las oraciones de papelito? O sea, enviando papelitos para que oren por usted todo el tiempo, por su familia, por su trabajo, por su dinero, para que prospere. Llegó diciembre, vamos a hacer el cartón. Como estuve viendo esta mañana unos hermanos en una congregación que mandan que haga usted su cartel y que ponga ahí qué es lo que usted quiere ser en este año, qué es lo que quiere hacer en este año y qué es lo que quiere tener en este año. Ponga todo lo que usted quiere, todo lo que usted desea y vamos a orar para que por los méritos de la infancia del Señor nada te sea negado y entonces seas feliz el próximo año 2025. Haciendo novenas, Sí, sí. cristianas. ¿Usted cree que eso es la madurez en los hijos de Dios y año tras año la misma vaina, la misma cosa? No, no. Hermanos. Nunca. Se quedaron enanos. Las iglesias hoy más parecen guarderías infantiles que otra cosa. ¿Qué es lo que está esperando el Señor de los hijos de Dios? Que los hijos de Dios crezcan. ¿Y qué pasa que cuando los hijos crecen? Pues los hijos se encargarán de los asuntos de la casa del Señor. ¿Ya usted está preocupado por los asuntos de la casa del Señor? ¿Ya es una preocupación para usted? ¿Ya es el deseo que venga el reino? ¿Ya es el deseo en su vida de, bueno, Señor, ¿y cuál es mi posición en la casa? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que desempeñarme? ¿Cómo es que tengo que moverme? ¿Qué es lo que tú me has dado para entregar? ¿O está pensando que la iglesia fue diseñada para que todo Dios le entregue a usted? Hermanos, estamos terminando este año como con una exhortación santa. Amén, amén. Siga hablando de esta vuelta. Ahora, mientras usted niño, disfrute, hermano, la niñez. Claro que los niños tienen que disfrutar la niñez, pero lo que quiero decirle es que no piense que todo el tiempo tendrá que estar en esa niñez espiritual. Disfrute a su papá, disfrute al Señor, disfrute a los hermanos, disfrute lo que la iglesia a través del Señor quiere darle a través de los hermanos mayores, disfrútelo. Pero usted no puede pensar y creer que todos los años que usted tiene en la vida cristiana va a ser de esa forma. Hermanos, el Señor Jesús a los 12 añitos, ¿sabe qué dijo el Señor a los 12 añitos? ¿Qué le dijo el Señor Jesús al papá y a la mamá? Me es necesario estar en los asuntos de mi padre. Qué bueno, hermano Javier. Y aquí nosotros todavía con 20 años de cristiano
y todavía metidos, involucrados con los asuntos de allá afuera, metidos hasta los tuétanos, más perdidos, más, cada vez más. La casa del Señor destruida, o la casa del Señor empobrecida. Y nosotros preocupados por nuestras casas, por nuestras cosas, por nuestras situaciones, por prosperar en este mundo, por ser cada día personas de más éxito, de más. Ahora, yo no tengo nada contra eso, sino que le estoy diciendo que esa no debe ser la realidad de los hijos de Dios. Usted ya entendimos qué es eso de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Ya entendimos eso? El Señor no está diciendo buscad únicamente, está diciendo primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Que lo demás se volverá una añadidura. Mientras tú estés, hermano, enfocado en lo que verdaderamente tiene que estar enfocado tu corazón, ¿sabes qué va a pasar con las cosas de abajo? Se van a volver añadidura, no se van a convertir en la razón de tu vida, en la razón de tu existencia, en la razón por la cual tú sigues picando piedra, construyendo ladrillos para hacer pirámides a Faraón. Eso no es lo que estamos llamados a hacer los hijos. No tenemos que tener nuestro corazón allí. Nuestro corazón tiene que estar muy bien colocado. Nuestra mirada tiene que estar muy bien enfocada. Y cuando eso pase, entonces no estaremos ahí los fines de año haciendo, es que, a ver, ponga ahí en un papelito el viaje que queremos hacer este año. Ponga la foto ahí de San Andrés, Jamaica. Ponga ahí y comience a orar por eso. Llénese de fe para que usted proclame que va este año. O usted de los que todavía sale corriendo con la maleta el fin de año es que para viajar mucho. Por toda la cuadra. Y algo peor, hermanos, decreto. Ya. Eso de los declaraciones y decretos es otra cosa infantil que se han inventado, hermano. Eso no está en la Biblia. Amén. Que yo declaro, que yo decreto que este año 2025 sí será próspero. Hermano, si usted está en el Señor, usted ya es próspero. Amén. Amén, amén. ¿Estamos entendiendo qué es el reino de Dios, entonces? Amén. Amén, Por eso, hermano, lo dijo usted, buscar primeramente cuando Dios hace esa demanda a sus hijos que han entendido realmente ese principio, esa realidad. Buscar primeramente el reino de Dios, los intereses del Señor, buscar las cosas de arriba. Y es algo que para los que estén empezando en su vida de fe, vayan entendiendo que Dios nos quiere sacar de nosotros mismos, porque en realidad nosotros venimos al Señor y siempre estamos con los deseos de la tierra, colocando nuestros ojos en las cosas que son temporales y no en las cosas que son eternas. Amén, hermano. Hay dos cosas solamente, las cosas de arriba y las cosas de abajo. ¿Qué en usted número 1 y número 2? En usted número 1 puede ser las cosas de arriba y número 2 las cosas de abajo, o puede ser al revés. Las cosas de abajo ser número 1 y las cosas de arriba número 2. Entonces, hermanos, el Señor le está hablando a Nicodemo que es necesario que él nazca de nuevo para que comience a ver. Y cuando nosotros comenzamos a ver el reino, pues, estamos entendiendo de qué se trata. Entonces, pero estamos viendo. Pero fíjese que el versículo 5 dice que el Señor, Nicodemo, cuando el Señor le dijo eso, le dijo, oiga, Señor, pero ¿cómo puede uno ya siendo viejo? Haga de cuenta que Nicodemo ya no era un muchachito, era un hombre de cierta edad. Y le dice al Señor, ¿cómo puedo meterme en el vientre de mi mamá otra vez? O sea, ¿qué estaba haciendo Nicodemo? ¿Dónde tenía los ojos puestos Nicodemo? ¿Arriba o abajo? Abajo. Bien debajo. Abajo, por eso todas las cosas las entendía Nicodemo con los ojos de abajo, no podía entenderlas espiritualmente. ¿Y por qué? Porque él no tenía el nuevo nacimiento. Entonces el Señor en el versículo 5 le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar en el reino. ¿Cómo le parece a usted? Una cosa es ver y otra cosa es entrar. ¿Qué es entrar?
Entrar es comenzar a moverse en esa realidad. Comenzar a moverse en esa realidad. ¿Y cómo yo me comienzo a mover en esa realidad? Necesito del agua y del espíritu. Y cuando habla del agua, usted sabe qué es el agua en la escritura, ¿cierto? ¿Qué es el agua, hermana? La palabra. Se necesita la palabra y el espíritu para que usted pueda entrar en la realidad del reino. Si usted no es un hombre de palabra, de la palabra, de meditar en la escritura, de estar en la escritura y de que esa escritura sea vivificada por el espíritu, usted no podrá entrar en la realidad del reino, por lo tanto no podrá madurar y seguirá siendo un niño. ¿Cómo le parece, hermano? Estamos terminando este año como con gallina espiritual. Una gallina muy nutritiva. Sopa y seco. Mis santos amados, necesitamos verdaderamente, si usted quiere verdaderamente entrar en esa realidad que está hablando el Señor, usted tiene que convertirse, tomar la decisión este año y decir, yo sí quiero ser un hombre y una mujer de la palabra. No es que me da pereza, no es que yo para la Biblia sí soy más malo. No, pues si usted es malo para la lectura de la escritura, pues entonces, mejor dicho, está limitando algo que el Señor quiere en su vida, que es que usted entre en esa realidad del reino. Si a usted no le gusta leer, hermano, pues ya hoy en día las cosas el Señor las ha facilitado tanto. Hay hasta la Biblia en audio, pues escúchela, porque hay ahora facilidades. Pero escuche la palabra, lea la palabra, medite en la palabra. Ahora, y ya creo que nos llegó la noche, hermanos, pero hay muchos hermanos que creen que madurez espiritual es que usted sea un teólogo, que usted conozca mucha Biblia. Entonces muchos hermanos que conocen mucha Biblia, usted dice, ¿qué hermanos tan maduros? Y quiero decirle que no. Puede saber mucha Biblia. Los mayores ateos están en los seminarios, ¿cómo le parece? Y puede conocer mucha Biblia usted, y usted cree que es un hermano maduro porque conoce la Biblia muy bien, pero el conocimiento de la Biblia no me lleva a mí a tener madurez. ¿Qué se necesita? Nuestra vida cristiana comienza con fe para salvación, pero en el viaje hay una progresión hacia la experiencia. Cada persona que caminó con Dios experimentó a Dios. Cuando hay intimidad con el Señor, hay experiencia porque el Espíritu Santo está allí vivificando esa palabra que usted está leyendo. Porque usted tiene que leer la Biblia con la asistencia del Espíritu, porque el Espíritu tiene que abrirnos la realidad de la palabra y la realidad de la palabra es Cristo. Y cada que leemos la palabra estamos leyendo es la vida de Cristo y estamos leyendo a Cristo y estamos por el Espíritu comiendo de Cristo y bebiendo de Cristo. Amén, amén. Y de esa manera crecemos y de esa manera avanzamos y de esa manera vamos madurando. Y un día entonces nos podremos encargar de la casa y de las cosas de la casa. Porque el Señor quiere verdaderamente que sus hijos se encarguen de la casa. Todo el que tiene experiencia con Dios es porque tiene fe en Dios. El Señor desea que tengamos experiencias con Él, pero si usted no se mete en la presencia del Señor, ¿cómo va a tener experiencias con Él? Si usted no toma la decisión de tener tiempos a solas con el Señor, estuvimos hablando de solitud y estuvimos hablando de quietud, aprender a entrar en ese reposo del Señor. Cuando tú te metes a orar con el Señor te invita a algo. Y con esto voy a terminar. El que quiere venir en pos de mí, deje todo. ¿Cómo así que deje todo? Cuando usted se mete en la presencia del Señor, usted tiene que aprender a dejar todo para que tenga su mente en reposo. ¿Qué deje todo?
deje todos esos pensamientos, deje todas esas ideas, deje todas esas frustraciones, deje todo eso que le impide que su mente esté en ese tiempo con el Señor. Porque ese tiempo que usted tiene para el Señor es el tiempo con el Señor, es el tiempo de intimidad con el Señor. Estuvimos hablando del lugar secreto, en estos días hemos estado hablando del lugar secreto. Ya encontró ese lugar secreto, ya aprendió, mi hermano, a entrar en ese lugar secreto, a tener esa intimidad con el Señor. No entre como el pidigüeño. O sea, como el que está siempre pidiendo para que le vaya bien, para que todo le salga bien, para que los negocios le prosperen, para que sus hijos marchen bien, para que su esposo... No, mi hermano. Hay tiempo, sí, para hacer ese tipo de oraciones. Yo no estoy diciendo que no, pero que eso no se convierta en su relación con el Señor. Estamos hablando de tiempos genuinos de conocimiento, de conocerlo a Él. Tiempos donde te metes a disfrutar con Él, a conocerlo a Él, a escuchar, aprender a escuchar su voz. Y a través de la palabra, porque la palabra te ayuda, te enfoca, deja que todas las cosas que te oprimen, todas las cosas que te sacan de esa realidad, tienen que dejarse atrás para poder entrar tú en ese tiempo con el Señor y tener verdaderos tiempos donde tú puedes conocerlo a Él, disfrutar con Él y disfrutar de Él. Y eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que realmente busca el Señor. Verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Entonces oraréis así, que venga tu reino. Ahora sí, podemos orar así, hermanos. A ver, la hermana María Eugenia. Hermano, según lo que expresaste, o sea, que la vida, hay una vida natural, ¿no es cierto? Nacer, alimentarse, aprender a caminar, crecer y llegar a la madurez. Y en la vida espiritual, nacer de nuevo, ¿cierto? Como Nicodemo. Alimentarnos nosotros con la palabra de Dios, aprender a caminar como es digno del Señor, crecer espiritualmente, pues no podemos dejarnos pues, que siempre niños, y llegar a la madurez en el Evangelio y llevando fruto. Entonces, al llevar fruto, estamos en ese Evangelio del Reino, ¿cierto? En la medida que nosotros vamos madurando, obviamente, mi santa hermana, comenzamos a manifestar la vida interior que ha estado forjándose en mí, comienza a manifestarse afuera, porque ¿qué es el fruto? El fruto es la manifestación de algo que tiene la planta, es la expresión de la naturaleza y de la realidad de la planta. Hoy nos